¿Me escuchan bien ustedes? Estamos teniendo algunos problemas de audio. Sergio, ¿tú nos escuchas bien? Yo perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Deme un segundito. Iniciamos grabación, por favor, compañeros. Recording in progress. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de La Fuente. Como cada lunes, vamos a dar inicio a la contramañanera. Hoy ya transmitiendo en vivo desde nuestras redes sociales. Un saludo, por cierto, a toda la gente que hace oposición desde su Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Créanme, son parte muy importante de esta oposición que formamos todos. Y como dicen, a darle que es mole de olla, que formamos todos. Como dicen, la semana pasada, el presidente afirmó que ha cumplido con 98 de 100 compromisos que él personalmente hizo al iniciar su gobierno. Vamos a ver el video. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión, el día 1 de diciembre del 2018, hice 100 compromisos con el pueblo. He cumplido 98, me faltan 2, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia. Es lamentable, ¿no? Es mentiroso y desvergonzado. Pero como en la contramañanera decimos la verdad, a continuación les presento algunos compromisos que no ha cumplido el presidente. Veremos cómo claramente miente al decirnos que los ha cumplido. Incumplimiento 1. Vamos a ver este video. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social. Eso prometió el 1 de diciembre de 2018. 6 meses después, eliminaron este programa por intereses políticos. Dijeron que era una aberración inaceptable. La CNDH, madres solteras, maestras y cuidadoras pedían la permanencia de estas estancias infantiles que apoyaban a más de 300,000 mujeres trabajadoras y a sus familias, y simple y sencillamente López Obrador no los escuchó. Las destruyeron y dejaron sin escuela a los pequeños en su primera infancia. Vamos al incumplimiento 2. Pongan el video, por favor. Hasta que logremos a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bueno, ya casi estamos a la mitad del sexenio y el presidente a duras penas puede surtir de paracetamol las clínicas, y eso cuando llega, porque a veces ni eso hay. ¿Será que en el sistema de salud de Noruega o de Islandia se quedan sin medicinas? ¿Dejan a los niños con cáncer sin medicamentos o les niegan las vacunas a quienes están en la primera línea frente al COVID? Pero eso sí, lamentablemente lo tiene México. Y lo que también tenemos es un subsecretario que tacha de golpistas a padres y niños que padecen cáncer. Vamos ahora al incumplimiento 3. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces, 3 años, es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros de la base aérea de Santa Lucía. Esta semana hubo un colapso del servicio de navegación en el aeropuerto de la Ciudad de México y le echaron la culpa al Internet. Su irresponsabilidad causó un caos con demoras
de más de 70 vuelos nacionales e internacionales, además de poner en riesgo la vida de miles de personas. Si no pueden con el mantenimiento de una torre de control, ¿ustedes creen que Santa Lucía será 100% seguro y eficiente? Yo lo dudo. Vamos ahora al incumplimiento 4. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica. Prometió que caminaríamos hacia las energías renovables y hoy le apuesta al carbón. Dos Bocas es el claro ejemplo de que el presidente prefiere las energías fósiles y contaminantes. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un presidente que cree que los aerogeneradores de la ventosa son ventiladores que afectan el paisaje? Es muy lamentable. Vamos ahora con esta joya terrible, el incumplimiento 5. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Respeto a la libertad de expresión. Solo tolera y respeta a quienes le aplauden sus mentiras. Como ejemplo, su sección matutina, desde la que estigmatiza y agrede a quienes no comparten su forma de pensar o lo desenmascara. ¿Ejemplos? Hay muchos, desde señalamientos a periodistas como Loret y Broso, o acusaciones contra medios de comunicación como el Reforma o Imagen, o hasta hostigamiento a influencers como a Tumbaburros o a Chumel. Ya por último, como el presidente es un mentiroso e incumplido, nos dimos a la tarea de ponerle el etiquetado correspondiente en su figura de acción, que al igual que el original, no hace nada. Aquí me trajeron uno, miren. Con todo y sus etiquetas. Es claro que el etiquetado es para que la gente sepa y vaya conociendo la verdad sobre el presidente. Que vean que viene con exceso de mentiras y exceso de incumplimiento. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Senadora, ¿puede acercar la figura, por favor, a la pantalla para que se vea el etiquetado? Un poquito más, si nos ayuda. Ok. Girarlo. Ahí está la otra. Gracias. Exceso de mentiras, exceso de incumplimiento. Esa es la realidad de este gobierno. Iniciamos entonces, senadora, si le parece bien, con las preguntas. Mayolo López pregunta, una opinión sobre por qué Felipe Calderón solapó los malos pasos de Luis Cárdenas Palomino y hasta lo premió como policía del año. Gracias. Vimos tu primera plana en el medio, Mayolo. Sin duda es de suponerse, cuando menos esa es mi posibilidad de análisis, que el presidente Calderón no lo sabía en su momento, pero hoy que hay una investigación clara, que se están llevando a cabo estas investigaciones, desde aquí, desde el Senado de la República, lo reiteramos. Quien sea culpable de un ilícito, del partido político que sea, de la administración que sea, debe ser investigado objetivamente y sancionado. La gente está hasta el gorro de políticos, de servidores públicos, corruptos, no importa de qué partido político sea. Por eso es que la consulta es una verdadera desvergoncez, es una broma, es una falta de inteligencia. No importa de qué partido sea, no importa de qué administración sea. Si alguien es culpable, que se le investigue. Y en su caso, que se le sancione. Gracias, senadora. Israel Aldave pregunta, ¿qué pasa con el extraordinario? Morena insiste en el tema del fiscal de Morelos, que tiene un amparo definitivo. Con esto, la mayoría legislativa busca como estrategia proteger al pederasta Benjamín Huerta y a Mauricio Toledo, acusado de corrupción. Nosotros tenemos claro que el periodo extraordinario es para dar resultados a las personas, que ojalá y encontremos los acuerdos necesarios. No se puede defender a un pederasta,
No se puede defender a alguien que violó a un niño. No se puede solapar desde el poder a ese legislador de Morena que llegó gracias al partido en el poder, y por supuesto que es necesario que se le investigue y en su caso que se le sancione. Es evidente que hay muchísimos temas. Nosotros en el PAN hemos incluido un tema que es absolutamente prioritario y es discutir las iniciativas sobre terciarización o outsourcing. Estamos en medio de una crisis económica. No hay posibilidades de que el presidente cumpla, como había dicho, tener 2 millones de nuevos empleos. No hay cómo. Pero no solamente no está pudiendo cumplir su palabra, sino además con esta reforma mal implementada, porque los tiempos son muy estrechos. Nosotros se los dijimos en el Pleno, se los dijimos en las comisiones, la posibilidad de implementar la reforma de terciarización, outsourcing, con esos plazos que estaban dados en los artículos transitorios, era imposible. Hoy estamos en medio de una pandemia, de una crisis económica y además en la posibilidad de que millones de personas que están sujetas a la terciarización o subcontratación puedan perder el empleo. Fíjense nada más este escenario lamentable en el que estamos gracias a la necedad del partido mayoritario. Nosotros en el PAN hemos dicho, queremos construir un acuerdo que vaya a favor de los mexicanos. Si este tema del outsourcing siguen con su necedad de darle solamente un mes, con esa obsesión, lo que están haciendo es que están destruyendo millones de empleos. Hemos presentado la iniciativa en tiempo y forma y esperemos que haya los acuerdos necesarios para que se pueda llevar a cabo en este próximo periodo extraordinario de sesiones. Ojalá y no haya necesidad por parte de Morena y ojalá podamos realizar ese acuerdo que es un acuerdo que beneficiará a la gente, más allá de los pleitos, por supuesto, internos de cada bancada, que es obvio que Morena tiene una convulsión interna a propósito de los temas en el periodo extraordinario. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo pregunta, la propuesta de AMLO de crear una especie de Unión Europea en América, ¿qué opina? ¿Es una fumada ocurrencia? ¿Es para golpear a la OEA y al Almagro? ¿O es viable una moneda única como el euro y una integración sin fronteras? Me parece que es claro que al presidente López Obrador todo lo que no le gusta lo quiere destruir. Y fíjense nada más cómo su obsesión incluso es más allá del país. Es lamentable que este diferendo con Almagro, pues digamos, esta posibilidad de que la OEA no sea copartícipe de las irresponsabilidades del gobierno federal, le hagas poner incluso que pueda sustituir a la OEA. Me llama mucho la atención porque pareciera que no sabe el presidente que incluso organismos internacionales de derechos humanos forman parte, por supuesto, de este organismo internacional tan importante. Lo que yo le diría desde aquí, desde el Senado de la República, es que deje de soñar, que deje de inventar, que se ponga a trabajar en México y que antes que pensar en sustituir a la OEA o querer disminuir a Almagro, lo que tiene que pensar el presidente es en cómo resolver las muertes en este país. Es terrible lo que se está viviendo en esta tercera ola de COVID y sigue irresponsablemente sin usar cubrebocas. No hay una política pública clara de salud y estamos viendo el nivel de muertos en nuestro país como los estábamos viendo en marzo, a principios de este año. Es terrible que en lugar de ponerse a reconstruir su país, que para eso le pagamos, está pensando en cómo dinamitar organismos internacionales. Gracias, senadora. Magali Juárez hace 3 preguntas, se las digo una por una. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que existe una crisis forense para la identificación de cuerpos y señala la falta de coordinación entre las fiscalías. ¿Qué se necesita para atender este problema? Bueno, me parece que estamos hablando de un tema absolutamente trascendente. La Comisión Nacional de Búsqueda, lo primero que necesitaría es más presupuesto.
Claramente estamos a un par de meses de empezar a discutir el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 y es necesario que el presidente de la República entienda que hay otras prioridades, no solamente la creación de un aeropuerto, por cierto, mediocre como es su gobierno, sino la necesidad de, por ejemplo, asignar recursos a esta institución, recursos que se necesitan para dar certeza a las familias de los desaparecidos, para dar certeza a las víctimas que con sus propias manos han tenido que buscar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a su familia, con sus propias manos. Así es que ojalá que haya altura de miras y evidentemente la coordinación entre las fiscalías se hace necesaria. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, muchas ocasiones, en donde las personas están buscando a sus familiares y tienen que pasar de una entidad federativa a otra y regresar y volver a caminar. Sin duda la coordinación se hace indispensable. Senadora, por un error mío me brinqué a Félix Muñiz, que está conectado. Le vamos a dar la palabra a Félix y continuamos con Magali. Félix, tienes la palabra, por favor. Senadora, muy buenos días a todos. Preguntarte, senadora, en el tema de la pandemia. Hoy el presidente comenta que ya los mexicanos somos mayores de edad y que nos sabemos cuidar. Así es que, pues dice él que nada de cerrar comercios o nada de tomar medidas estrictas. La pregunta sería, ¿qué esto demuestra que el presidente nos está diciendo que se mueran los que se tengan que morir y no salvar vidas? Esa sería mi pregunta. La otra pregunta sería en torno a que también habla de que se van a destinar 50,000 millones de pesos a la Guardia Nacional, si no sería mejor dedicarlos a los medicamentos. Y finalmente, en el tema de Guanajuato, está pidiendo la remoción de un fiscal. No sé si eso le corresponde a un presidente tener términos injerencistas en otro estado, senadora. Gracias. Gracias, Félix. Primero que nada, es lamentable cómo nos tuvo que tocar un presidente con tanto nivel de ignorancia en medio de una pandemia. Es lamentable porque nos está costando vidas como mexicanos. Es lamentable porque su necedad de no ponerse cubrebocas da un mensaje equivocado a la ciudadanía. Es lamentable porque no tuvo inteligencia ni altura de miras para comprar en tiempo y forma las medicinas que los mexicanos requeríamos. Es lamentable porque hoy en esta tercera ola estamos viendo nuevamente a mucha gente que conocemos sufrir, enfermarse. Él dice que la gente se enferma pero ya no muere y eso no es cierto. La gente está volviendo a morir. Los niveles de mortandad han vuelto a subir y eso va acompañado de un presidente altamente necio e ignorante. Qué terrible, porque esto no tiene que ver con mayorías o minorías de edad. Esto tiene que ver con un gobierno que debe de preocuparse por los ciudadanos, por los jóvenes, por los niños de su país. El presidente está más preocupado por las siguientes elecciones o por ver seguramente cómo llevan acarreados a la consulta. Qué terrible que nos haya tocado un presidente con esta falta de visión en medio de una pandemia. El tema del fiscal es un tema preocupante, me refiero para el Estado mexicano, para las entidades federativas, para el propio fiscal de la nación. Los fiscales tienen por naturaleza la posibilidad desde la ley de ser autónomos, independientes, para poder investigar, justamente para poder hacer su trabajo. Estamos en medio de una discusión sobre si se desafuera o no a un fiscal. Fíjense nada más la trascendencia de esto. Cuando un fiscal haga las cosas que incomoden a un gobierno, ¿se le va a desaforar? ¿Se le va a castigar? ¿Se le va a encarcelar? Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren que regresemos al siglo pasado, donde los fiscales eran subordinados, empleados del gobierno? Parece que la señal es muy lamentable. Y todos, desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados, deberíamos de estar defendiendo la autonomía, la imparcialidad y la objetividad de las fiscalías, más allá del partido político o de la entidad de la que estemos hablando. Esperemos que haya sensatez en este gobierno. Se ve difícil, pero esperemos que haya sensatez. Estigmatizar a un medio de comunicación, estigmatizar a un fiscal, estigmatizar a una persona desde la palestra de Palacio Nacional, es terrible, viola, por cierto, varios derechos, pero sobre todo manda un mensaje de autoritarismo desde el gobierno que deberíamos de
reclamar que no suceda. Gracias, senadora. Seguimos con las preguntas de Magali Juárez. La segunda dice, ¿ha habido alguna respuesta al planteamiento que hicieron sobre el tema del espionaje para que el gobierno federal aclare si actualmente utiliza algún sistema de espionaje? No ha habido ninguna respuesta, cuando menos no que yo la sepa. Y es necesario que se investigue y se aclare. El grupo parlamentario del PAN lo reclamó la semana pasada. Urge que haya una aclaración, una investigación y evidentemente una sanción. Estos programas que han sido digamos, evidenciados hace unos días, claramente fueron pagados por el erario. Esto es por los impuestos de los mexicanos. Se necesita saber quién los contrató y quién es el responsable. Y segundo, si hoy continúan vigentes, si este gobierno sigue utilizándolos, ¿quién los administra, quién los contrata y quién los paga? Ante esas preguntas que hemos hecho desde el Partido de Acción Nacional, desde esta comisión permanente, no ha habido respuesta. Gracias, senadora. Igual Magali Juárez pregunta, diversos senadores han denunciado hackeo de sus celulares. ¿En la bancada del PAN han identificado alguna situación de este tipo? No tengo conocimiento de alguno de mis compañeros, probablemente sí, no tengo conocimiento, en mi caso personal, no, o no que me haya yo dado cuenta, pero bueno, decía un antiguo panista, si no quieres que se sepa algo malo, no lo hagas, así de fácil, ¿no? Es que ojalá y no haya pues ese tipo de sucesos. Y la verdad es que yo les diré una cosa, es claro que este gobierno necesita, entre otras cosas, informar qué está pasando con el programa Pegasus. Urge. Gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sería la última pregunta que tengo registrada, por si alguien más quiere participar, nos lo haga saber. Gerardo Segura, tienes la palabra. Sí, gracias, Sergio. Buenos días, senadora. Sobre el regreso a clases, especialistas ya que han recomendado pues no regresar a clases en presenciales porque se pretende regresar en el pico, digamos, de la tercera ola de contagios de la pandemia. ¿Qué llamado le haría al observador o a las autoridades para pues evitar que esto se dé y exponer la vida de miles de niños? Porque pues valdría la pena tener en cuenta eso, la situación tan grave, tan riesgosa, para miles de niños que pues estarían expuestos por este regreso a clases en ese momento tan complicado. Entonces, ¿qué llamado hacerle a las autoridades, a López Obrador, para evitar este riesgo? Y bueno, no sé, tal vez si tanto le interesa a la niñez o el pueblo de México, como dice, pues no sería mejor que pare esas obras, megaobras millonarias y destine esos recursos a la vacunación de niños para evitar contagios, porque ahorita sí es exponerlos a riesgos pues, de sus vidas. Incluso, senadora, sería mi pregunta y tengo otra más, perdón. Gracias, Gerardo. Sí, lo hemos dicho y es necesario reiterar. El regreso a clases de los niños no puede ser una decisión política. Debe ser una decisión tomada desde la base de la salud de los pequeños y sus familias. Esa decisión no la puede tomar López Obrador. Tiene que tomarse con médicos, con especialistas, tiene que haber un análisis objetivo del riesgo que tendría para los niños y sus familias regresar a clases. Así es que esperemos que este gobierno no siga obsesionado, sino al contrario, tome una prioridad y la prioridad es salvar vidas. Para eso es necesario hacer un análisis técnico, no político, para tener claro cuándo y cómo van a poder regresar los niños a la escuela. Sí, considera que sería importante. Bueno, usted lo han comentado en varias ocasiones y pues parece ser como que ha hecho oídos sordos o simplemente ha desestimado las propuestas de cancelar sus obras y destinar esos recursos a pues a atender la emergencia, pero en este caso valdría la pena pues que se destinara para los medicamentos, para las vacunas, para evitar contagios entre los niños, porque pues sí ya es lo más sensible de la población de nuestro país. Y bueno, mucha gente incluso está considerando si enviar a sus hijos, pues tal vez engañados o sin considerar los riesgos que esto representa. ¿Cómo ve usted? Claro, a ver, es necesario que el presidente redefina sus prioridades presupuestarias. El dinero en medio de una pandemia, como en medio de una guerra,
como en medio de una crisis de salud a lo largo de la historia, el dinero debe estar ocupado para salvar vidas. Esa debe ser la prioridad de este gobierno y de cualquier gobierno en el planeta, salvar vidas. No dejar aeropuertos inservibles, no dejar edificios, no dejar trenes, sino dejar vidas humanas. Con esa prioridad, el presupuesto debería estar destinado a pruebas, debería estar destinado a vacunas, debería estar destinado a infraestructura en los hospitales. Esa